Licenciado Francisco Burgoa, abogado constitucionalista muy prestigioso y profesor de Derecho Constitucional en nuestra UNAM. Antes que nada, gracias de verdad por esta conversación, Francisco. Al contrario, mi querido Ricardo, siempre es un gusto charlar contigo y con tu audiencia. Francisco, ¿en qué momento se encuentra actualmente el Poder Judicial en nuestro país? ¿Está o no en crisis? Hablo primero en términos generales para luego especificar en instituciones más precisas. A partir del año 2018 tenemos ya una nueva conformación en nuestro sistema político, particularmente hablando del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, que sabemos que lo tiene el partido Morena. Pero en el caso del Poder Judicial de la Federación, era el único poder que sí mantenía una independencia respecto de los dos poderes que se renovan a través del voto popular. Sin embargo, a partir de los últimos meses se ha puesto en duda la confianza, la credibilidad del Poder Judicial de la Federación con decisiones que ha tomado. Una de ellas, que fue quizá un punto de partida, es con la validación de la pregunta que presentó el presidente de la República en el año 2020 para efectos de someterla a la consulta popular. Una pregunta que, como sabemos, el presidente de la República la proponía para enjuiciar expresidentes y la Corte, que debió declarar su inconstitucionalidad, finalmente declaró la constitucionalidad, pero la cambió. Eso finalmente viene a abonar una serie de cuestionamientos sobre la independencia del Poder Judicial de la Federación y además después viene ahí un tema que se incorpora a partir de la Cámara de Senadores del grupo mayoritario sobre la ampliación de mandato del ministro presidente Arturo Saldívar. Entonces, creo que sí estamos en un punto de atención muy especial para el Poder Judicial de la Federación en su conjunto, en donde es importante que a través de sus decisiones, de los jueces de distrito, de los magistrados y de los ministros, realmente se pueda atender a que ellos son defensores de la Constitución y que de ninguna manera se van a someter ni al Poder Ejecutivo ni al Poder Legislativo. Todo esto que ha ocurrido se ha justificado una y otra vez por una reforma en el Poder Judicial, fundamentalmente para combatir la corrupción de jueces, de magistrados, etcétera. ¿Se justifica, se entiende, se llevará a cabo esta reforma? Indudablemente todas las instituciones son perfectibles desde la confección jurídica, desde la Constitución, de todo el marco jurídico, son perfectibles y también en cuanto a las personas que son las que forman parte de esas instituciones. El caso del Poder Judicial de la Federación, lamentablemente, también tiene situaciones de corrupción. Esta reforma que se ha anunciado para efectos de combatir particularmente la corrupción y el nepotismo, se debe de implementar, aunque sabemos que no debe de recaer la responsabilidad en una sola persona, en el ministro presidente Arturo Saldívar, como el presidente de la República lo ha anunciado una y otra vez, que si no es con el ministro Arturo Saldívar, esta reforma no va a prosperar, lo cual yo sí difiero, porque cuando menos yo tengo la confianza de que cualquiera de los otros ministros podría implementar esta continuidad de esta reforma al Poder Judicial de la Federación, que es importante, sí, sin duda, que hay corrupción, lamentablemente sí, que hay nepotismo, ha habido muchos casos que están totalmente documentados sobre el nepotismo que hay. Entonces, cuando menos es un punto de partida esta reforma para efectos de ir saneando el Poder Judicial de la Federación y sobre todo que los ciudadanos de a pie realmente podamos acceder a una justicia pronta, imparcial y sobre todo gratuita, que aunque sabemos que existe la Defensoría Pública de Oficio, luego, lamentablemente, las personas que desconocen esta posibilidad por parte del Poder Judicial de la Federación se quedan simplemente esperando que algún bufete jurídico como el de la Universidad Nacional o algún otro pueda apoyarlos. Entonces sí son distintos temas, pero que van relacionados todos con querer fortalecer el Poder Judicial de la Federación. Tenemos un público, una audiencia siempre muy bien informada y ya no será necesario entrar en todos los intríngulis de lo que ha ocurrido en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál tu opinión sobre esta disputa al interior y en qué medida se pone en riesgo esta institución
clave junto con el INE, junto con el Instituto Nacional Electoral, clave para el proceso democrático siempre en desarrollo, maestro. Claro, de hecho, el 22 de agosto de este año 2021 se cumplen 25 años del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que antes era el Tribunal Federal Electoral, el famoso TRIFE. En esos 25 años estamos viviendo lo que es la mayor de sus crisis, el hecho de que a su interior sabemos que hay pérdidas de confianza respecto de el magistrado José Luis Vargas. Ya fuimos testigos de lo que ha ocurrido respecto de su conformación interna. Indudablemente esto se ha aprovechado por parte del presidente de la República, por parte también de diputados y de senadores para estar señalando al Tribunal Electoral que es necesario una reforma, que es necesaria su renovación. De hecho, ya el magistrado José Luis Vargas presentó su renuncia, el magistrado Reyes Rodríguez también presenta su renuncia, ya fue designado de forma interina el magistrado Felipe Fuentes Barrera para que él sea el que esté al frente del Tribunal Electoral hasta el 1 de septiembre. Esto para que se puedan resolver los distintos asuntos jurisdiccionales electorales provenientes del proceso electoral que acabamos de terminar, porque se había paralizado el Tribunal Electoral. Entonces, a partir del 1 de septiembre se va a emitir una nueva convocatoria para elegir a un nuevo magistrado presidente. Todos esos elementos, Ricardo, y tu audiencia sabe que de alguna forma sí están abonando al discurso de quienes quieren modificar y renovar el Tribunal Electoral y de paso también al Instituto Nacional Electoral, lo cual es importantísimo que se pueda estar fortaleciendo, sí, pero no debilitando. Nada más una pequeña duda, ¿no estará en el interinato la magistrada Yanino Talora? Estuvo en el interinato en el momento que presentó su renuncia el magistrado José Luis Vargas y el magistrado Reyes Rodríguez, porque con independencia de quién tenía jurídicamente la razón, quién era el magistrado presidente, finalmente los dos se ostentaban como tales. Ambos presentaron su renuncia. Al momento de presentar su renuncia, inmediatamente la magistrada Yanino Talora es quien asume por Ministerio de Ley la presidencia, pero se llevó a cabo como decana. Exactamente, la decana del magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y entonces se llevó a cabo una nueva elección para efecto de designar al magistrado Felipe Fuentes como interino hasta el 1 de septiembre del año 2021. En ese día se va a emitir una nueva convocatoria para efectos de que se pueda elegir al nuevo magistrado presidente. Ahora, con esto, de alguna forma, ya se le viene a dar una solución a la crisis inmediata respecto de quién es el presidente del tribunal y sobre todo resolver distintos asuntos que en materia de justicia electoral están ahí en la Sala Superior y que urge poder resolverse porque provienen de este proceso electoral del año 2021. Además, se tiene que tener un tribunal electoral fuerte, viene el proceso de revocación de mandato y las impugnaciones se tienen que resolver. Además, vienen elecciones en el año 2022, 2023 y para el año 2024, pues es la elección presidencial. Tenemos que tener un tribunal electoral fuerte porque finalmente es parte de tener una democracia en nuestro país, un Estado democrático, porque ahí es un tribunal que cuando menos sabemos que en términos de la atención pública ya sabemos que existe, pero ahora se requiere fortalecer, pero insisto, no debilitar, como hay distintas voces que quieren aprovechar esta crisis que se está teniendo para poderlo renovar. Nos quedan un par de minutos. Pero te quiero preguntar necesariamente, ya que tocas el tema electoral, abogado, ¿tú crees que es necesaria también una reforma electoral que incluya al Instituto Nacional Electoral, el INE, o no? Indudablemente sí considero que es importante fortalecer las instituciones a partir de las experiencias que hemos tenido. Esto es un proceso natural en donde la realidad llega a rebasar al marco jurídico, así como vimos que en términos de lo que es la posibilidad de que los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral hayan, por mayoría de votos, hayan removido a un magistrado presidente, al magistrado Vargas, bueno,
es importante que se pueda también estar fortaleciendo el marco jurídico para que dé soluciones jurídicas ante situaciones de esa naturaleza. En el caso del Instituto Nacional Electoral, sí, se tiene que fortalecer, pero no renovar y no hacer un tribunal electoral a modo, ni un Instituto Nacional Electoral a modo, como es que pareciera, particularmente por parte de Morena, el poder llevar a cabo estas reformas. Además, tiene que participar el Instituto Nacional Electoral para efectos de que se pueda confeccionar un marco jurídico bueno, que esté de acorde a las circunstancias actuales. De verdad, Francisco Burgoa, constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional de nuestra UNAM, siempre muy grato y muy aleccionador. Aprendemos mucho cada vez que te escuchamos. El platicar contigo, te lo aprecio y te lo agradezco. El agradecido soy yo, mi querido Ricardo. Te mando un abrazo y también a tu audiencia. Gracias, hasta pronto, hasta siempre. Y gracias también a ustedes por su atención, su compañía y lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta la próxima.